y vamos a entrar al tema de desarrollo de insumos, instrumentación y variación y ventiladores en atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Contamos aquí con la presencia de la doctora Ana Cecilia Nogués Garrido, directora, no, está al revés el orden, la doctora Rosa María Ramírez. Sí, a ver, entonces vamos, sí. La doctora Cecilia Nogués Garrido, también nos acompaña la doctora Rosa María Ramírez Zamora, y no sé si está el doctor Jesús Manuel Dorador González, está a distancia. Entonces, en ese orden mencionado, empezaremos con la doctora Cecilia Nogués Garrido. Esta parte de hablar de desarrollo de insumos, instrumentación y ventiladores en atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues sin duda la emergencia sanitaria pues nos puso de manifiesto la gran necesidad de contar con diseños, con metodologías, con desarrollos propios. Y bueno, sobre eso van a versar estas tres participaciones siguientes. La doctora Cecilia Nogués Garrido es física por la Universidad Nacional Autónoma de México. También en esta misma institución obtuvo los grados de maestra y doctora en ciencias. Es reconocida por sus aportaciones en el entendimiento de la interacción de la luz con objetos a diferentes escalas, que van desde las moléculas hasta el mundo que nos rodea, entendidas desde la física cuántica y el electromagnetismo. Es pionera en el estudio de nanopartículas, cuyos resultados permitieron establecer nuevos conceptos y líneas de investigación a nivel mundial, que han sido la base conceptual para el diseño de nanoestructuras con propiedades físicas emergentes. Es autora o coautora de más de 100 artículos de investigación original, y sus investigaciones han sido acogidas ampliamente por la comunidad científica, lo cual se refleja en las más de 6.500 citas bibliográficas y más de 250 conferencias invitadas en congresos, en universidades y centros de investigación en el mundo y, por supuesto, en México. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales en 2016, que es el máximo galardón que otorga el gobierno mexicano. Es la primera y única mujer a la que se le ha otorgado este reconocimiento en la disciplina de la física. En 2018, la Universidad Autónoma del Estado de México le otorgó el doctorado honoris causa, y en 2020 la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le otorgó la cátedra extraordinaria Roberto Herrera Hernández. Desde 1995 es investigadora del Instituto de Física de la UNAM, el cual dirige desde mayo de 2019. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Roma 2, en Ohio University y en Northwestern University. Adelante, doctora Cecilia. Muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a hacer un poquito como una crónica y el por qué terminamos con este proyecto que es de desarrollo de insumos e instrumentación en atención a la emergencia sanitaria. Las personas que estamos involucradas y que hemos estado dirigiendo diferentes proyectos, pues estoy yo, la doctora Rosa María Ramírez Zamora del Instituto de Ingeniería, y el doctor Jesús Manuel Dorador González, que nos acompaña a distancia. Bien, pues como les decía, bueno, comienza la pandemia y bueno, aquí viene del lado derecho, resumí un poco. Déjenme aquí quitar. Muy bien, pues comienza a crecer, ¿no? El primer caso lo tenemos en México el 27 de febrero y confirmado el día 28. Y hay un crecimiento exponencial y el 12 de marzo, pues la UNAM, como sabemos, comienza a preparar para tomar medidas de distanciamiento y escalonamiento
para disminuir la presencia de estudiantado y personal. Desde ese momento, pues existe una percepción de escasez de insumos y equipos para atender la pandemia, los efectos de la pandemia. Y desde el 16 de marzo empezamos a recibir diferentes llamadas, ya sea de hospitales, gobiernos, empresas y de particulares, quienes requerían apoyo de muy diversas formas. Estos apoyos pues tenían que ver desde el tratar de ver cómo podían mitigar alguna de estas cuestiones de escasez que se veían y de poder estudiar el virus, poder estudiar diferentes cuestiones, pero también requerían apoyo de cosas muy elementales como estas cajas de intubación y muchísimas otras cosas. También había la percepción de que no había una regularización muy concreta de los insumos que se le daba al personal médico y nos pedían también que hiciéramos algunas pruebas para ver si este era el adecuado o no. Sin embargo, bueno, pues nos encontramos con que no estábamos preparados como universidad y pues en abril, para comenzar a tener ya un mejor control de esto a través de la coordinación de la investigación científica, pues empezamos a organizar diferentes grupos y uno de estos grupos pues tenía que ver con los insumos y con el desarrollo de instrumentación para atender de manera inmediata los efectos de la pandemia. En este sentido, pues, como les decía, pues hospitales, la SECTEI, SENAPRED, SEDENA, todos estos organismos se fueron acercando a nosotros y algo que nos pedían mucho eran caretas, cajas de intubación, mascarillas, cubrebocas, hisopos, entre otras cosas, sensores como oxímetros, termómetros, ventiladores invasivos de apoyo, concentradores de oxígeno, entre muchas otras cosas. Además, pues también nos pedían que si podíamos ayudar a reparar equipo médico en los hospitales. En fin, entonces nos volcamos, toda la gente se volcó a tratar de ayudar en primera instancia de una manera poco coordinada y bueno, pues tratamos de coordinar estos esfuerzos. Por ejemplo, en abril de 2020, pues se hicieron y se hizo la transferencia para la producción masiva de caretas, ¿sí? Ahora sabemos que no nos ayudan, ¿no? Pero pues de alguna forma pues esto también ayudó psicológicamente a la gente, ¿no? Entonces hubo una transferencia y una producción masiva de caretas que se entregaron en diferentes lugares. También de estas cajas de intubación, estas creo que sí eran mucho más apropiadas para el personal médico. Se hicieron diseños de acuerdo a las necesidades que, por ejemplo, gente del Hospital General y de otros hospitales pues nos referían. Y estos diseños, por ejemplo, se transfirieron de manera gratis a diferentes personas, a la UNAM misma, por ejemplo, al ENES León, en donde también pues empezaron a preparar este tipo de cajas de intubación. Y bueno, pues siempre hay alguien que las quiere comercializar, ¿no? Pero bueno, realmente lo que queríamos era poder apoyar a todo el personal médico. También, por ejemplo, había una escasez de válvulas Venturi para respiradores, algunas estaban descontinuadas, para medidores de CO2, etcétera. Y pues también tratamos de realizar algunos diseños, de realizar en ese momento, ya que no había insumos de otro tipo también, de hacerlos en impresoras 3D y muchas otras cosas. Entonces la gente se volcó a tratar de ayudar a todos estos lugares. Sin embargo, pues todo eso también tenía una cierta responsabilidad hacia el personal médico, ¿no? Una cierta responsabilidad hacia algunas cosas que ya estuvieran con patentes y demás. Y entonces, pues lo tuvimos que empezar a como coordinar y tratar de hacer de una manera mucho más
¿cómo decirlo? Que esto no repercutiera en el personal de la UNAM, de alguna forma, el que tuviera alguna responsabilidad más allá del el ayudar a la gente, y también pues estar viendo qué tanto podíamos proporcionar este tipo de insumos de manera que no tuviéramos algún otro problema también legal. En junio del 2020, pues hicimos una convocatoria más amplia. Como ustedes ven, logramos juntar a 40 académicos para trabajar en diferentes tipos de proyectos. Y estos académicos, bueno, son del Instituto de Física, del Instituto de Ingeniería, de Ciencias Aplicadas y Tecnología, de Ciencias Físicas, de Ciencias Nucleares, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, de la ENES, y bueno, de muchos lugares tuvimos el apoyo, y se generó un proyecto mucho más coordinado. ¿Por qué? Porque mucha gente quería ayudar, quería proveer, ¿no? De este tipo de insumos y de instrumentos, pero no todos teníamos o no había la posibilidad de hacerlo un grupo pequeño. Necesitábamos muchas cosas. Una era coordinar, el intercambiar ideas, ¿sí? La otra era desarrollar insumos con componentes que se pudieran adquirir, porque en ese momento también se empezaron a bloquear todas las importaciones. Como nosotros sabemos, pues Estados Unidos ahora pues tiene el gran plan de volver a hacer semiconductores en su país, porque estos insumos son súper necesarios para cualquier tipo de electrónica que se necesite para estos instrumentos. Y muchos de nuestros académicos pues sí tienen mucha experiencia en desarrollo de instrumentación fina, no tan fina y demás, pero sí necesitábamos como que desarrollar los proyectos de una forma coordinada y que esto desembocara en algo más. Entonces sí se atendió mucho digamos, la inmediatez en ese momento de lo que se podía hacer, pero también se vio la necesidad de crear como una red para poder enfrentar este tipo de emergencias. En la UNAM pues no tenemos como un lugar para poder atender este tipo de emergencias desde este punto de vista de la instrumentación de los insumos, y de alguna forma con estos académicos pues ya hemos establecido algunas formas de compartir algunos digamos alguna infraestructura que se ha desarrollado, y asimismo también sabemos quiénes pues, están en la posibilidad de construir o no cosas que se necesitan para cualquier emergencia, no solamente esta, ¿no? Podemos hablar de cualquier catástrofe, no solamente la de COVID, sismo, muchísimas cosas, y sí se necesita tener un panorama mucho más amplio y una coordinación para esto. Yo voy a hablar un poco de algunos de los resultados que tenemos en insumos. Por ejemplo, se hizo, por ejemplo, un desarrollo nuevo de una metodología para evaluar la eficiencia del filtrado de cubrebocas y mascarillas. Como vemos, pues, todavía está en debate si sí o si no usarlo. Yo creo que sí. Yo me enfermé hasta que dejé de usarlo, ¿no? ¿No? Después de mucho tiempo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, pues también había una gran inquietud sobre cuáles insumos eran buenos o no. Teníamos, por ejemplo, lotes de algunos insumos que nos llegaban para los hospitales querían evaluar si estaban bien o no. ¿Por qué? Porque muchos eran donaciones. No se sabía el origen exactamente de esas donaciones. Entonces, bueno, a partir de, por ejemplo, del conocimiento que se tiene de nanopartículas, yo he de decir que soy teórica, entonces entiendo esto, pero no lo hago en particular. Pero a partir de estas nociones y de la instrumentación y la infraestructura que se tiene en la UNAM, pudimos, por ejemplo, tratar de entender cómo las microgotas, ¿no? De qué tamaño y demás, pueden penetrar en diferentes cubrebocas y mascarillas. Y, por ejemplo, los cubrebocas comunes en el mercado, ¿no? Como este que se encuentra aquí,
pues lo que se ve abajo es por microscopía, pues es una gran cantidad de estructuras que se pueden pasar a través de esos cubrebocas. Sin embargo, podíamos ver que con ciertas propuestas que se habían hecho, se estudiaron muchísimas telas y muchísimas otras cosas. Podíamos ver la diferencia, ustedes pueden ver las dos micrografías ahí, en donde en una pues se ve que se traspasa totalmente todo y en la otra muy poco, ¿sí? Esto nos llevó a, por ejemplo, esto suena fácil, pero pues se tienen que desarrollar superficies de manera tal que ahí se puedan depositar, ¿no? A través de estos cubrebocas, a través de un estornudo, por ejemplo, estas microgotas y ver la eficiencia de todos estos cubrebocas. Entonces, bueno, se desarrollaron superficies que fueran lo suficientemente planas y que no interfirieran, digamos, en la evaluación de los cubrebocas. Se trataron de hacer soluciones salinas para que hubiera, por ejemplo, se empiezan a aglomerar digamos, las moléculas de cloruro de sodio, ¿no? Y se empiezan a formar, o sea, es lo que podemos ver, por ejemplo, en los microscopios para ver la eficiencia, ¿no? En fin, se rociaron telas, mascarillas, dispersores y demás. Todo esto no se tenía, se empezó a preparar. Y por ejemplo, pues pudimos ver estas eficiencias. También pudimos relacionar el análisis de la eficiencia con, por ejemplo, propiedades del mallado de tela, de las propiedades, por ejemplo, se hablaba mucho del material que está en medio de los cubrebocas de los N95 y KN95, de manera tal que esos tienen un cierto mallado, ¿no?, que se puede utilizar. Y bueno, de esta forma, por ejemplo, podíamos ver las microgotas, si ustedes ven acá de estas micrografías, y cómo estas particulitas pues se tratan de alguna forma de tratar de simular los virus, cómo se podían pasar a través de esas microgotas dependiendo de la eficiencia de los cubrebocas. Entonces, de esta forma, pues aquí tenemos, ¿no?, del lado izquierdo diferentes comparaciones con el tamaño de partícula que se esparcía o que atravesaban los cubrebocas y algunos de ellos pues también de tipos caseros que tienen que ver con capas de poliéster. Nosotros creemos que pues es un poco hidrofóbico el poliéster, no genera bacterias y que son un poco igual de eficientes que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que algunos KN95 en qué tanto puede pasar las partículas ahí, ¿no? Entonces podíamos establecer una serie de eficiencias, como lo ven del lado derecho, de diferentes tipos de cubrebocas caseros. Otra cuestión que nos solicitaban mucho, pues eran los hisopos poliméricos, porque no había realmente ese tipo de insumos, y entonces no podíamos ni siquiera hacer pruebas, ¿no?, como país. En este sentido, pues hubo también varios desarrollos de hisopos que tienen que tener, parece sencillo, pero deben de tener diferentes propiedades, ¿no?, como poderse doblar para poder entrar, ser resistentes, tener una cabeza tal que permita recolectar una cantidad suficiente de material, ¿no? Y después de eso, pues, ¿qué hacemos con todos estos hisopos? Entonces, pues también se propusieron diferentes tipos de materiales biodegradables y demás. Esto ha estado ya desde hace un tiempo bajo registro de la COFEPRIS en trámite para transferirlo a una empresa mexicana y que lo produzca. He de decir, ¿no?, que siempre la COFEPRIS ha sido como un poquito un problema, ¿no?, para nosotros, pero consideramos que ese tipo de cosas es realmente lo que nos puede dar una cierta soberanía, ahora que hay tanto esta palabra,
en el sentido que uno pueda responder realmente rápido a estas emergencias y no estar dependiendo de otros factores. En fin, hay todo esto, se han hecho pruebas también para niños, porque no hay hisopos para niños, ¿no? Y demás, y entonces, bueno, hay todo este desarrollo. Y de la misma forma, pues yo le voy a pasar el micrófono aquí a la doctora Ramírez, porque también nos va a hablar de sensores, algo que también se necesitó, había escasez de cosas básicas como termómetros y oxímetros, ¿sí? Y que hemos tratado de desarrollar con componentes que se pueden encontrar fácilmente en el mercado y en un país como México, y no depender tanto de la importación de otros países. De igual forma, pues se han desarrollado ventiladores, ya hay un ventilador que pues también se puede ya comercializar. Necesitamos, digamos, compañías a las cuales transferirles este tipo de cosas, y también hay algunos otros que pues son de ayuda para la respiración. Y bueno, yo les voy a ceder a la doctora Ramírez el micrófono para que les hable de esta otra parte y también la computadora, me parece. Y gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Nogués. Le voy a dar la palabra a la doctora Rosa María Ramírez Zamora. Es ingeniera química, egresada de la Facultad de Química de nuestra universidad. Tiene el grado de maestra en Ingeniería Sanitaria de la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes, Francia. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas aplicadas al tratamiento de aguas en la Universidad de Rennes 1. Sus líneas de investigación versan sobre procesos físico-químicos avanzados de transferencia de masa para el tratamiento y aprovechamiento de agua y residuos, calidad del agua, agua potable, agua residual, aguas de mar y aguas salobres y lodos y residuos sólidos industriales. Cuenta con 3 desarrollos tecnológicos, 8 patentes nacionales concedidas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y 2 solicitudes de registro de patentes sobre valoración de residuos para la producción de materiales para tratamientos de agua. Ha sido acreedora a más de 12 premios y distinciones, como el Premio León Bialik a la Innovación Tecnológica en las ediciones 2011 y 2016, el Premio a la Innovación CEMEX 2014, el Premio Val Fundación UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Ha realizado más de 40 proyectos para los sectores gubernamental y empresarial. Actualmente es investigadora titular en la Coordinación de Ingeniería Ambiental y directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 2 del SNI y posee el nivel D del Programa de Primas al Desempeño de Personal Académico de Tiempo Completo, quien va a abundar sobre la cuestión de los sensores. Como bien lo decía la doctora Cecilia Nogués, la pandemia pues nos encontró sin estar preparados, y no solamente a la universidad, sino a todo mundo. No esperábamos una pandemia con estas dimensiones, pero también lo que nos están exponiendo hoy en día pues da cuenta de cómo la universidad, sus investigadores, pues tuvieron una capacidad de respuesta. Esta idea de que la universidad se fue a su casa, que no hizo nada, pues queda constatado justamente en este esfuerzo, en esta suma de esfuerzos que ya nos expresaba aquí nuestra ponente anterior, sobre respuestas muy concretas en términos de insumos. Y bueno, vamos a ver ahora lo relativo a los sensores y después hablaremos de ventiladores. Adelante, doctora Rosa María. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que de manera presencial y a distancia nos está acompañando. Pues agradezco y también aplaudo esta iniciativa que ha tenido nuestras autoridades para organizar este foro que nos permite compartir pues todas las experiencias que hemos realizado de manera conjunta, institutos, escuelas y también centros, igual que facultades. Entonces, como ya lo mencionó la doctora Nogués, pues esta iniciativa que presentamos, pero que en realidad
son parte varios colaboradores académicos de diferentes entidades, pues se pudo hacer gracias al apoyo que dio de las autoridades centrales. Creo que nos está compartiendo, ¿verdad? Nuestras autoridades centrales, sí, ¿no? Está compartiendo pantalla. Bueno, en lo que me están ayudando con las cuestiones de proyectar, pues bueno, fue un apoyo que dieron nuestras autoridades que empezaron a ver, atender esta situación de la emergencia y que nos conjuntamos, pues, dos institutos, física, ingeniería y también la Facultad de Ingeniería, bueno, de la que somos hermanos. Me dio mucho gusto que nos ayudaran a conjuntar esos esfuerzos. Bueno, también quisiera reconocer todo el esfuerzo que están haciendo los coordinadores generales de este foro, entre los que se encuentran aquí de manera presencial la doctora Laura Palomares, el doctor Isidro Ávila, y yo creo que esto debe continuarse y llegar a buen puerto. El Instituto de Ingeniería, desde su conformación hace 67 años, pues fue creado para la atención de problemas nacionales y bueno, ha sido nuestra vocación. Entonces, para nosotros participar en esta iniciativa, pues fue pues con un gusto y sobre todo una gran sorpresa que tuve de que institutos que son teóricos, en realidad resultaron más prácticos que, que los institutos teóricos. Entonces me dio muchísimo gusto y bueno, quisiera ya iniciar mi presentación por el tiempo. Entonces a mí me tocó presentar, aunque dice sensores, yo más bien llamaría dispositivos médicos en atención a la emergencia sanitaria. Rápidamente son 6 puntos que voy a presentar desde definiciones, también de dónde surgió y se identificó lo que tenemos que atender y los también desarrollos que han realizado hasta el momento nuestros académicos participantes. Bueno, entonces un dispositivo médico pues es simplemente un instrumento o una herramienta, máquina, implemento de prueba, o puede ser incluso un implante que van a usarse para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Este dispositivo médico es muy importante, pero dentro de los dispositivos médicos que los conforman, el aparato, sí se encuentran lo que son los sensores. Entonces, este tipo de sistemas son muy importantes en medicina, biotecnología, ya que permiten ser herramientas que a través de la medición de procesos biológicos, químicos o físicos van a transmitir esta información a sistemas que van a ¿cómo decirlo? Se me va la palabra. Esa información la van a tratar y la van a traducir, exactamente se me olvidaba esa palabra, en un parámetro, ¿ok? Entonces, algunos de esos sensores pueden operar principalmente fuera del cuerpo, pero otros también pueden operar dentro del cuerpo. Y esos dispositivos de monitoreo pues pueden constar también los médicos de diversos sensores, para lo cual pues van a medir diversos parámetros físicos o biológicos. Y bueno, otros dispositivos pueden ser también multifuncionales y que pueden incluso administrar fármacos. Entonces, esos dispositivos los encontramos normalmente o se encontraban los multiparamétricos en clínicas, pero ahora son muy populares que hasta en casa los se pueden tener. Y bueno, este grupo de trabajo de dispositivos médicos y sensores, pues se enfocaron principalmente pues para los parámetros que eran indicadores de los enfermos o los que no estaban enfermos. ¿Cuáles son? Medidor de temperatura, que están tanto de contacto y luego surgieron también a distancia,
los medidores de la concentración de oxígeno en sangre y están los multiparamétricos. Y más abajo estoy poniendo dos tipos de sensores o de aparatos que se desarrollaron después de que empezó a avanzar la investigación de que, por ejemplo, la concentración de CO2 en el aire podría ser también un indicador en espacios cerrados cuando había que pues, ventilar para evitar esta propagación o el contagio. Y otro medidor que se desarrolló, pero no ya dentro de este grupo, sino que surgió como una especificación que pidió el gobierno de la Ciudad de México, es medir los fragmentos genéticos del SARS-CoV-2 en muestras clínicas y en aguas residuales. Sobre todo en aguas residuales porque se pensaba que fuera como un indicador indirecto de los potenciales o posibles brotes de contagio en diversas zonas. Entonces se ha avanzado, pero no son parte del grupo. Entonces, bueno, los productos químicos, médicos, perdón, como medicamentos, kits de diagnósticos, ventiladores mecánicos, todos los elementos de protección personal y vacunas, pues fueron y siguen siendo indispensables para el control de esta epidemia. Sin embargo, pues al haber esta epidemia, pues surgieron una demanda que no fue posible pues abastecer. Y entonces la producción de la mayoría de estos dispositivos, materias primas, se concentran en China, que ese fue otro problemático, y algunos otros países asiáticos. Entonces, varios países pues impusieron para poder atender dentro de su país las necesidades, restricciones para la exportación y para poder garantizar, repito, o abastecer sus propios sistemas de salud. Y bueno, lo que hicieron entonces los proveedores fueron priorizar las compras de clientes locales. Y eso pues también acrecentó la problemática de poder contar con estos dispositivos médicos. Y más en América Latina, pues hay pocos países que producen estos sistemas, estos dispositivos. Y pues repito, todos los productos que se producían de manera local era para consumo propio. Entonces aquí en esta tabla estoy presentando para América Latina y el Caribe, que son 20 países, cómo se encuentra el estatus de equipos de protección personal, que son las mascarillas, cubrebocas, etcétera. Tenemos un déficit en números de más del doble de lo que se está exportando. Entonces, sí representó un problema esta pandemia y sobre todo, por ejemplo, tenemos datos en el 2018 que solo algunos países, entre ellos era México, antes de la pandemia, que presentaban números positivos, porque sobre todo las empresas transnacionales o multinacionales estadounidenses tienen plantas de producción y bueno, pues que luego, de hecho, esos productos se exportan a ese país. Los demás países pues necesitamos, necesitan de América Latina y el Caribe, necesitan importar gran parte de esos productos médicos que se requieren se requirieron y se requieren todavía para atender esta pandemia. Y en general Estados Unidos es el gran proveedor en América Latina de todos esos insumos y también dispositivos médicos. Por ejemplo, aquí también se pone en una tabla para la mascarilla N95, cómo estaban los países de origen para ese tipo de mascarillas. Ahora, incluso México, orgullosamente la universidad, la UNAM, ha podido incluso tener una fábrica que apoyó a estudiantes de la Facultad de Ingeniería a través de dos académicos, del Instituto de Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería. Pero antes, pues, estas cifras, pues, son alarmantes, ¿no? De toda la importación o de todo lo que teníamos que traer desde Estados Unidos y China. Entonces, esas dificultades de abastecimiento de todos estos elementos de protección personal,
pues se sintieron más fuerte desde finales de 2019, cuando en China se declaró el brote en Wuhan. Y porque las fábricas tuvieron que cerrar, las materias primas se agotaron o se estancaron, y entonces, repito, se dio mayor prioridad a la demanda local. Y bueno, entonces, como resultado fue un desabasto escalado de lo que son elementos de protección personal, insumos, dispositivos médicos. Entonces, ¿qué se puede hacer ante las crisis? Pues también pueden surgir oportunidades, y eso es lo que aprovechó la universidad, ¿no? Es verdad que algunas de las características de ciertos productos no pueden cambiar, y eso se encarga de regularlo, como ya lo comentó la doctora Nogués, la COFEPRIS, pero hay otros que no forzosamente tienen que llevar una certificación por esta entidad. Entonces, esto abrió para el grupo que se conformó, que ya lo presentó también la doctora Nogués, que está participando la ENES Juriquilla, la Facultad de Ingeniería, Instituto de Física, el Instituto de Ingeniería y el ICAT para sensores o dispositivos médicos. Y bueno, nuestro objetivo fue diseñar, fabricar y calibrar prototipos que fueran económicos, de fácil adquisición de los diversos tipos de dispositivos médicos que se requerían para esta pandemia y que cumplieran los estándares de calidad establecidos por los organismos nacionales e internacionales reconocidos en la materia. Entonces, voy a presentar algunos de los resultados de estos dispositivos médicos diseñados por nuestros académicos de la universidad, y dentro de los cuales pues está un termómetro de infrarrojo, oxímetros, oxímetro de pulso, sistemas de monitoreo de variables fisiológicas de varios factores o varias variables, y un sistema de registro médico de temperatura y sonido en espacios públicos. Bueno, el termómetro infrarrojo que fue desarrollado por el maestro Ezequiel Vargas del Instituto de Física, ya un poquito mostró las fotos la doctora Nogués, y bueno, fue un dispositivo construido al 100%, o sea, partieron de cero, desde la electrónica, también el software que está asociado, se mandó construir la carcasa, entonces se calibró, o sea, es un desarrollo que incluso como podemos ver, pues tiene ciertas ventajas, viene toda en la parte de abajo, si se alcanza a ver, voy a ver si hay el apuntador. En la parte de abajo viene incluso el instructivo, cómo se debe hacer para la medición, viene un indicador de cuando están sobrepasando pues, la temperatura límite, es una carita triste y una carita sonriente cuando están dentro del parámetro. Y bueno, un oxímetro de pulso también ya lo había mencionado para lo que son otros insumos, a la doctora Celia Sánchez del ICAP y al doctor Nasser Qureshi del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Ellos desarrollaron dos tipos de oxímetro o pulsioxímetros, porque también pues miden no solo el contenido de oxígeno en la sangre, sino también son capaces de medir los pulsos. Y bueno, normalmente pues ellos se guiaron en un desarrollo para medir el contenido de oxígeno en la sangre y que fuera fácil de utilizar, que se pudiera utilizar en casa. Y bueno, ese pulsímetro oxímetro, perdón, de pulso, como ya también lo mencionó la doctora Nogués, se trata de tener una especie de independencia comercial y tiene varias ventajas, incluso también ya se ha presentado en varios expos comerciales organizados, por ejemplo, por el gobierno de la Ciudad de México, donde también hay cierto interés para que haya una transferencia tecnológica. Y bueno, dentro de las características o ventajas, aquí las puse en oscuro, es que contiene una batería recargable de ion litio. Normalmente, si ustedes compran un oxímetro en farmacia, tienen que ponerle baterías, entonces alcalinas o recargables. Esta ya contiene su propia batería recargable y tiene 7 horas de uso continuo. Se puede cargar por USB. Tiene también un software que permite desplegar los datos en pantallas, LCDs, tiene su apagado automático, es indicador
del proceso de medición, indicador del nivel de batería, o sea que tiene varios ventajas, pero el ICAT o este grupo de investigadores fueron más allá y entonces desarrollaron el OxyCat, que es un prototipo para uso en investigación y desarrollo, que aparte de tener todas las ventajas que ya mencioné para el otro sistema, pues permite tener también un software que puede desplegar o almacenar toda la información por diferentes fechas. Tiene un control fino de parámetros de adquisición, o sea, tiene una serie de ventajas. Este aparato ha sido mejorado cada vez y también pues existe interés para su adquisición. Bueno, aquí vienen las ventajas. Precio del prototipo es competitivo, de marcas de referencia médica, su medición muy estable, es un desarrollo nacional y repito, menor dependencia comercial y bueno, hay desarrollos futuros incorporando más variables de medición. Bueno, y empiezo a abordar ya los sistemas de monitoreo de varias variables fisiológicas. Aquí es la entidad participante, es el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería. Son 3 los participantes principales, el maestro Serafín Castañeda, el doctor Luis Jiménez y el doctor Didier Torres, y también me faltó poner, perdón, por supuesto, al doctor Jesús Dorador, que más tarde va a presentar. Bueno, entonces, no quiero, porque ya tengo poco tiempo, ya nada más mostrar cuál es el concepto que existe incluso en otros países avanzados donde miden varias pues, variables fisiológicas. Están todavía en etapa de construcción de este sistema. Van a presentar otro sistema en otra exposición, pero ahorita nada más quisiera destacar que, bueno, son desarrollos muy importantes. Ya existen, digamos, 2 sistemas, uno portátil y uno en cabina para el monitoreo de variables como puede ser temperatura, oxígeno, también ¿cómo se llama? Frecuencia cardíaca, etcétera. Entonces, es un grupo de trabajo que está desarrollando algo muy innovador. Entonces, permite la identificación de variables fisiológicas sin contacto. Entonces, este sistema se basa en el procesamiento de las imágenes. Creo que no está activado, bueno, eran unos videos, cómo se veían las imágenes sin procesamiento y con procesamiento, pero creo que no se activó, algo pasó. Entonces no, sí, aquí ya se activó. Ahí se ve cómo con procesamiento de señales, por ejemplo, el pulso ayuda a hacer también todo el procesamiento de esa señal para transmitir en un valor de ese parámetro fisiológico. Y creo que aquí también podemos, a ver si se puede activar. Creo que no. Bueno, ahí me falló. Esto, pues vamos, no, sí, ahí está. Ahí también se ve la diferencia de la medición de la respiración con el procesamiento de las señales. Y aquí para la frecuencia cardíaca, sin y con procesamiento, ¿cómo se ve la diferencia? Es un desarrollo muy interesante y que yo creo que vamos a tener al final del proyecto que termina este año, pues ya el prototipo. Y finalmente un desarrollo de un sistema de registro de datos de medición de temperatura y sonido en espacios públicos que fue desarrollado por un grupo de académicos del Instituto de Ingeniería. Entonces, aquí en particular, pues se desarrollaron varios sistemas, desde termómetros y también todo un dispositivo que también mide multiparámetros. Bueno, en el caso de los termómetros se desarrollaron 2, uno de tipo manual y otro de tipo a distancia. También en este caso se desarrolló todo lo que es la electrónica. Lo innovador de este caso es que en lugar de utilizar baterías, utilizaron el concepto de termopilas. Y también fueron desarrollados desde cero, toda la electrónica, el software, las carcasas, la calibración, fueron realizados por ellos. Y bueno, el concepto de la medición del parámetro de la temperatura a distancia ha servido también para empezar a desarrollar un sistema de registro de otros parámetros en espacios públicos. Por ejemplo, se tiene pensado para lo que son aeropuertos, donde a través también de captura de imágenes, como aquí, bueno, se instaló en
en la entrada del edificio 1 del Instituto de Ingeniería, esas cámaras duales, donde se están desarrollando pues esos sistemas. Y bueno, pues lo que quiero mencionar y que bueno, lo voy a pasar porque ya me pasé de tiempo, ya le robé mucho tiempo al doctor Dorador, es de que en conclusiones, retos y perspectivas, bueno, con recursos de la universidad, tanto humanos y también económicos, se demostró que tenemos las capacidades y conocimientos para el diseño y fabricación de prototipos de dispositivos médicos con una factibilidad técnica económica que puede ser aceptable para grandes volúmenes de producción. Se siguen optimizando estos sistemas para poder transferirse o licenciarse a empresas y bueno, para lograr lo anterior, se necesitan que también los componentes se puedan fabricar en el país, porque ese es el reto que también hubo desabasto de todos los componentes electrónicos y eso frenó un poquito el desarrollo de estos sistemas. Y bueno, termino agradeciendo y también mencionando que el día de mañana varios de estos diseños o desarrollos se van a presentar en la exhibición de innovación y patentes latinoamericanas organizada por la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología de México en el marco del Science and Technology for Society Forum 2023, en su capítulo para América Latina y el Caribe. Y pues le agradezco nuevamente a nuestros académicos que han hecho un esfuerzo de verdad muy importante para llegar a tener estos logros. Pues muchas gracias a la doctora Rosa María Ramírez. Y bueno, nos pone atención sobre, si estamos hablando de desigualdades y de América Latina y de México, pues cómo también esto se puede enfrentar, ya lo decían aquí, si hablamos de dependencias tecnológicas, de dependencias económicas y de desigualdades, pues cómo también se pueden estar planteando nuevos desarrollos dentro de este contexto. A continuación, presento al doctor Jesús Manuel Dorador González, que nos acompaña ahí en línea. El doctor Dorador cursó su licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en área de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la maestría en Ingeniería Mecánica, opción en Diseño y Manufactura, que realizó en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad, y el doctorado lo obtuvo en Loughborough University en Inglaterra. Actualmente es secretario general de la ENES, Unidad Juriquilla de la UNAM, y profesor titular de tiempo completo. Ha impartido asignaturas en las áreas de diseño, manufactura y automatización, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Fue responsable de la creación de la licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Mecatrónica, de la creación de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Biomédicos de Órtesis y Prótesis, corresponsable de la creación del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería. Actualmente participa en la unidad de diseño, fabricación y adaptación de órtesis y prótesis en la ENES Juriquilla. Ha dirigido más de 165 tesis y trabajos de titulación a nivel de licenciatura y posgrado. Cuenta con 6 patentes y 2 registros de derechos de autor. En el año 2006 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias exactas. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica durante el periodo 2006-2008. Pues le doy la palabra al doctor Dorador. Muchas gracias, muy amable. Muchos grandes personas que veo nos acompañan aquí. Les agradezco el que me reciban, aunque sea en línea, en este simposio, pero les mando un afectuoso saludo desde la ENES Juriquilla. Voy a presentarles, procurando no repetir muchas de las cosas que ya nos platicaron la doctora Rosa María Ramírez, la doctora Cecilia Nogués, y voy a enfocarme en lo que hemos estado haciendo en el desarrollo de ventiladores. Primero y muy rápidamente, la ventilación mecánica es el soporte vital que ayuda de manera total o parcial a pacientes con insuficiencia respiratoria. Hay que suministrar soporte para el intercambio gaseoso y facilitar la ventilación pulmonar por medio de un sistema externo.
hay que obtener el aporte de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico para ajustarnos al metabolismo celular del organismo. Hay una gran variedad de tipos y modos de ventilación. Básicamente tenemos dos tipos, que es la no invasiva y la invasiva. Debido a la propuesta de este proyecto y las características presentadas por los pacientes infectados por COVID, se centran casi todos en la ventilación invasiva, que es la que se aplica a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, indicada cuando las personas no pueden respirar por sí mismas, que fue lo que estuvo sucediendo con muchos pacientes de COVID, sobre todo al inicio de la pandemia. Se necesitaba crear una vía aérea artificial. Como mencionó hace rato la doctora Nogués, una de las primeras cuestiones que nos pidieron fue recuperar equipos. Resulta que en muchos hospitales había equipos listos para darse de baja porque les faltaba alguna refacción, porque ya eran muy viejos, porque habían sido sustituidos, y un grupo muy entusiasta de académicos de Facultad de Ingeniería, del ICAT, de distintas entidades, se reunieron para, en plena pandemia, ponerse a trabajar en recuperar equipos. Esto nos permitió recuperar bastantes equipos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se arreglaron con refacciones de uno, se arreglaba el otro y se dejaron en condiciones óptimas de funcionamiento. Y eso es muy importante porque un ventilador no puede medio funcionar o funcionar más o menos. Tiene que funcionar perfectamente, dado que la vida de alguna persona depende de este equipo. Y las normas, las características que deben cumplir los equipos son muy estrictas. Nos estuvieron asesorando también por parte del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México para conseguirnos manuales, información, expertos que ya hubieran tenido alguno de estos equipos en sus manos. En fin, logramos recuperar los equipos, se pusieron a funcionar y tenemos noticia que siguen funcionando estos equipos que estaban ya listos para darse de baja. Después de esto, empezamos a trabajar en 5 grupos de trabajo para el diseño de ventiladores. Les voy a presentar muy rápidamente lo que se ha hecho en cada uno de estos grupos, que nos hemos mantenido en comunicación. Cada mes, cuando menos, estamos platicando, estamos compartiendo, estamos viendo qué es lo que está sucediendo, qué cosas se han encontrado, qué componentes pueden sustituir a otros. Es decir, hemos hecho una red de trabajo muy importante y eso es parte de lo que decían las doctoras Nogués y Ramírez. Estamos creando este grupo que pudo hacer frente a esta pandemia y estamos listos para hacer frente a lo que venga. El primero que les voy a presentar es un ventilador pulmonar no invasivo que encabeza el doctor Menchaca del Instituto de Física. Es un ventilador de montaje fácil y rápido con una configuración de software muy sencilla, con una interfaz amigable, con sistema de telemonitoreo desde el teléfono celular. Los modos de trabajo son presión positiva continua en la vía aérea, tiene 2 niveles de presión, uno para exhalación y otro para inhalación, control por volumen o por flujo, que son los modos principales que tienen de control los ventiladores. Tiene un modo de programación y visualización tanto local en el dispositivo como remoto vía el teléfono celular. Este equipo se basa en el control electrónico de una turbina y voy a ir mencionando las distintas formas de generación de aire que tienen. Este está basado en turbina que proporciona un flujo de aire con presión positiva continua o presión positiva de 2 niveles, dependiendo lo que se requiera. Este equipo está pensado para pacientes post-COVID que presentan algún problema respiratorio, pero no requieren ser intubados, o para algunas otras afecciones respiratorias. Muestro algunas de las imágenes de las pantallas que se han diseñado para este equipo. Se ha hecho un trabajo muy interesante, casi todo se realizó a distancia. Apenas recientemente, cuando la pandemia lo permitió, se pudieron empezar a hacer algunas pruebas físicas en el laboratorio y el equipo funciona muy bien, está
por probarse ya en un pulmón artificial de los mismos que se utilizan para poder validar que los equipos de intubación, los equipos invasivos, funcionen correctamente. Los resultados con este dispositivo son muy buenos, son muy alentadores y pueden ayudar a muchas personas que lo requieren. Entonces, actualmente se puede operar en dos modos, puede ser comandado de manera local o remota, se pueden ver gráficas de flujo, contratiempo en tiempo real, verlo realmente lo que está sucediendo. Los componentes se pusieron en un gabinete provisional, se está trabajando ya en el gabinete definitivo y todo está ya listo para iniciar estas pruebas de funcionamiento con el ventilador artificial que en este momento está a disposición de todos los grupos de trabajo en el Laboratorio de Ingeniería y Sistemas Biomédicos en Facultad de Ingeniería. Otro de los grupos del Instituto de Ingeniería es el desarrollo de tecnología para la fabricación de ventiladores electromecánicos servocontrolados, en donde están José Luis Rodríguez, Arturo Palacio y Rosa María Ramírez. Con un dispositivo que han llamado el Respiratrón 1, que trabaja a presión positiva enfocado para uso adulto y pediátrico. Eso es muy importante porque no todos los ventiladores se pueden usar para uso pediátrico, algunos solamente son para adultos. Este equipo puede operar en la modalidad invasiva, que es para lo que fue diseñado, pero también en la no invasiva. Cuenta con alarmas audibles, visibles, dando aviso para distintas situaciones de alerta y tiene un puerto compatible con la línea del hospital para poder enviar la señal de alarma al personal de enfermería o al personal médico según corresponda. Se trabajó en diagramas de bloque para definir los distintos elementos con los que contaría. Se diseña el sistema neumático, mecánico y de control y se tiene ya funcionando este sistema que funciona también en base a una turbina para generar el aire. Otro de los equipos es el que encabezó el doctor Gustavo Medina Tanco del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares, con una gran cantidad de participantes que se pusieron a trabajar de una forma muy ágil para dar una respuesta muy rápida, considerando todos los requerimientos que establece COFEPRIS para los diseños de ventiladores, para poder aprobar ya sea en modo de emergencia o en modo permanente un ventilador. Los requisitos que establecen no son pocos, no son sencillos, y por mencionar solamente alguno, el equipo debe resistir una caída desde 50 centímetros de altura. Vamos, no son nada más parámetros médicos y parámetros de aire, sino también parámetros físicos con los que hay que cumplir. El dispositivo que desarrolló el grupo del doctor Medina Tanco, insisto, lo hicieron de una forma muy rápida, muy ágil, fue el primer dispositivo de la UNAM que se presentó para atención a la emergencia sanitaria después de la recuperación de equipos. Es un equipo basado en AMBU, que es la bolsa que se ve en la parte central de este carrito en donde lo pusieron. La limitante que tienen los sistemas basados en AMBU es la cantidad de aire que puede proporcionar. Estos dispositivos proporcionan aproximadamente 500, 600 mililitros de aire. Este proporciona 700. Está probado en cerdos, se hicieron todas las pruebas que solicitaba COFEPRIS y es un dispositivo de emergencia que se puede utilizar sin ningún inconveniente. Está aprobado, se probó también, además de en cerdos, por supuesto, en pulmones artificiales, con muy buenos resultados. Este dispositivo se quedó atorado en la burocracia de las aprobaciones temporales para la emergencia sanitaria y, por tanto, el equipo de trabajo decidió no seguir con la aprobación de emergencia, sino ir a la aprobación definitiva para el uso del equipo. Porque es importante estar conscientes que cuando se hace una aprobación emergencial, cuando se declara que la emergencia sanitaria ha concluido, todos los equipos que fueron aprobados en emergencia deben ser retirados
deben ser destruidos y no se pueden utilizar. Por eso es que el grupo de trabajo decidió no seguir por ahí, sino ir a una aprobación definitiva y están aprovechando para hacer algunas mejoras adicionales a este dispositivo, insisto, basado en AMBU. Otro de los grupos es del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Facultad de Ciencias, en donde están haciendo un diseño disruptivo, un diseño absolutamente innovador de ventiladores mecánicos invasivos impresos en 3D, impresos en manufactura aditiva, para ser un poco más correcto con los términos. No necesariamente solo es impresión 3D, sino es manufactura aditiva con varias de sus tecnologías. El objetivo principal que tiene es la producción rápida, de bajo costo, simple, de un ventilador mecánico utilizando tecnología de moldeado por deposición fundida, impresión 3D, mecánica flexible y origami. Es decir, se imprimen, se manufacturan de forma aditiva algunos componentes que se pueden doblar y desdoblar. Este grupo de trabajo tiene ya todos los componentes, aquí se ven en la imagen algunos, todos los componentes que requiere un ventilador invasivo, impresos, probados mecánicamente, probados a nivel de que pueden otorgar la cantidad de aire necesaria. Bellows, este fuelle que se imprimió y se utilizaron técnicas de origami, es capaz de otorgar aproximadamente entre 1 litro y 1,5 litros de aire, lo cual ya se acerca muchísimo a los requerimientos de una persona que está intubada en terapia intensiva. El diseño mecánico ha sido terminado y probado al 100%. La electrónica de control tiene un avance del 30%, pero va avanzando muy rápido. Este porcentaje se dio hace un par de meses. Ahorita platicando con los investigadores me dicen que ya están a la mitad, ya llevan el 50%. El concepto es un concepto original, no existe, ya tiene un par de publicaciones en revistas arbitradas, se está preparando una patente, cuando menos una. Se va a tener un menor costo de producción y mantenimiento y se podrán producir las piezas en cualquier impresora 3D, con una fabricación simple y rápida. Entonces, tenemos ventiladores invasivos, no invasivos, basados en AMBU, basados en origami, en este fuelle, basados en turbina, y el último que les voy a platicar es el ventilador invasivo que hemos llamado SARA, que es un ventilador que hemos diseñado entre la Facultad de Ingeniería, la ENES Juriquilla, el Centro de Investigación de Grupo Carso y la Universidad Autónoma Metropolitana nos asesoró en algunas cuestiones relacionadas con la instrumentación biomédica. Este equipo está basado en pistón y eso le da una ventaja muy importante, dado que nos permite otorgar un volumen de hasta 2 litros, que es el máximo que podría requerir una persona. Se puede controlar desde los pocos mililitros, 100, 200 mililitros, hasta los 2 litros completos. El flujo es de 2 a 150 litros por minuto, la presión de 5 a 80 centímetros de agua, la frecuencia respiratoria de 3 a 120 respiraciones por minuto, es decir, tiene, como se darán cuenta, unos rangos muy amplios para poderse adaptar a las condiciones respiratorias de cualquier persona. Se realizó el diseño, la fabricación, el ensamble, las pruebas preclínicas y las pruebas preclínicas utilizando el pulmón artificial que se muestra en la imagen en la parte inferior. Que se ve aquí es el pulmón artificial. Esto es el interior del ventilador que se diseñó y contamos también con la participación de una empresa de diseño industrial, Beyondit, que hizo toda la apariencia de este equipo. Entonces fue un trabajo no nada más interdependencias universitarias, sino más allá de la universidad, con la participación de CIDEC, el Centro de Investigación y Desarrollo Carso, que ya mencionaba, con Beyondit, con el CIM 3 de la Universidad Autónoma Metropolitana.
metropolitana. Las pruebas preclínicas que se hicieron nos permiten estar seguros de que este equipo pasa las pruebas clínicas que impone el COFEPRIS para la autorización de estos dispositivos, y me voy a permitir ponerles, ya como cierre, un pequeño video que se hizo con este último dispositivo para tener una idea gráfica. SARA, Sistema Auxiliar para Respiración Asistida. Este es un proyecto que estamos trabajando en Beyondit en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigación y Desarrollo CARSO, que atiende la necesidad de poder contar con ventiladores invasivos para ayudar a los pacientes con COVID, cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su aprobación. Se trata de ventiladores con diseño, manufactura e ingeniería 100% mexicana, para así atender el desabasto que hay en este tipo de equipos a nivel nacional. Nuestra participación en este proyecto se centra en la propuesta de diseño de la carcasa del ventilador y del pedestal que la sostiene, así como en la etapa de pruebas funcionales de prototipos y pruebas piloto. Se buscó una línea de diseño que transmitiera confianza, cercanía, empatía y tecnología de punta, para que tanto médicos como pacientes tengan la tranquilidad de que SARA provee la mejor solución que existe en este tipo de equipos a nivel mundial y que estarán en buenas manos. No solo se buscó una solución estética, sino que se dedicó especial atención al aspecto funcional. La fabricación de la carcasa es muy sencilla, compuesta de un mínimo de piezas: un desarrollo principal de lámina rolada cortada en láser, tapas laterales termoformadas, bumpers antiderrapantes y una compuerta de acrílico para acceder a los componentes electrónicos en caso de requerir algún tipo de mantenimiento. Para poder acceder a los componentes internos de ingeniería neumática e hidráulica, basta con retirar una de las tapas laterales y desplazar todos los componentes por medio de un sistema de correderas. Con esta solución, estamos aportando nuestro granito de arena para salvaguardar la salud de los mexicanos y de América Latina en caso de que el proyecto traspase fronteras. Bueno, este dispositivo, el diseño industrial de este dispositivo ganó un premio nacional y un segundo lugar internacional. Esto nos muestra que la colaboración interdependencias dentro de la misma UNAM, interinstitucional, es uno de los grandes pasos que tenemos que dar en todas nuestras actividades si queremos tener los mejores resultados para atender esto. Y es parte de lo que hemos buscado con estos trabajos, con esta colaboración, el poder tener esas soluciones. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Pues muchas gracias al doctor Jesús Dorador. Es muy importante lo que destaca esta colaboración interdependencias de la UNAM, y no solamente en el contexto, si lo vemos en esos términos, lo que fue la emergencia sanitaria, pues requirió una serie de acciones, pero también hay que ver hacia más adelante, quizás es una de las grandes enseñanzas, y la necesidad de tener respuestas desde la propia universidad para problemas tan graves en materia de salud.